Dicen que la verdadera grandeza de un padre no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesto a sacrificar por sus hijos. Esta es la historia de Julián, un hombre con enanismo que conocía muy bien el peso del prejuicio y la dureza de las miradas ajenas, pero que jamás permitió que su condición definiera el amor que sentía por su familia. Él había trabajado toda su vida en un pequeño taller de carpintería, creando con sus propias manos muebles que parecían hablar del esfuerzo, la dedicación y la paciencia. Su estatura nunca fue un impedimento para demostrar su talento, pero sí fue motivo de burlas, rechazo y humillaciones a lo largo de los años. Julián había aprendido a convivir con esas heridas, pero lo que más le preocupaba era algo que ninguna herramienta ni madera podía resolver: el corazón de su propio hijo. Andrés, su único hijo, había crecido viendo cómo la gente miraba a su padre de reojo, cómo se reían en voz baja o cómo evitaban darle la mano. Julián lo protegía de todo lo que podía, pero con el tiempo notó algo doloroso. El joven comenzó a sentir vergüenza de él. No lo decía abiertamente, pero sus gestos lo traicionaban. Cuando caminaban juntos por la plaza, Andrés aceleraba el paso, como si quisiera que no lo vieran al lado de su padre. Cuando sus amigos del colegio se acercaban, él cambiaba de temas y mencionaban a Julián, y en casa a veces lo miraba con una mezcla de distancia y desdén que rompía el alma de aquel hombre que lo había dado todo. El padre lo notaba. Lo sentía como una espina clavada cada día más hondo. No era rabia lo que lo dominaba, sino tristeza. ¿Cómo podía un hijo sentir vergüenza de quien lo había criado, alimentado y amado incondicionalmente? Julián comprendía que la adolescencia es complicada, que la presión de los demás pesa demasiado, pero aún así, había una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Sería capaz su hijo de verlo por lo que realmente era, más allá de su estatura, de la ropa humilde, de los prejuicios sociales? Fue entonces cuando ideó una prueba, una decisión arriesgada, quizá dura, pero que para él era necesaria. Julián pensaba: si mi hijo realmente me valora, no será por lo que aparento, sino por lo que soy. Y si no, prefiero conocer esa verdad ahora, aunque me destroce por dentro. Un día, decidió vestirse como nunca antes lo había hecho. Guardó sus mejores ropas, aquellas que utilizaba para ocasiones especiales, y en su lugar se puso la ropa más gastada, los pantalones con parches, una camisa descolorida y un sombrero viejo que apenas se sostenía en pie. Se miró al espejo y casi no se reconoció. No era el carpintero trabajador y digno que todos conocían, sino un hombre que parecía mendigo. Sus manos seguían siendo las mismas, firmes y capaces, pero su imagen proyectaba pobreza absoluta. Andrés, al verlo, frunció el ceño. «Papá, ¿qué haces vestido así?», preguntó con un tono que mezclaba incomodidad y vergüenza. «Hoy quiero que me acompañes a la ciudad, hijo. Tengo que ver algo importante», respondió Julián con calma. El camino hacia la ciudad fue silencioso. Julián caminaba despacio, con la serenidad de quien carga no solo su cuerpo, sino también la incertidumbre de lo que estaba a punto de descubrir. Andrés, por su parte, caminaba unos pasos adelante, nervioso, evitando mirar a quienes cruzaban por la calle. A cada risa lejana, a cada susurro, sentía que todos se burlaban no de él, sino de aquel hombre pequeño, vestido como un pobre, que lo seguía llamando hijo. Cuando llegaron al centro, Julián se detuvo frente a una cafetería elegante. Allí, donde las personas con trajes costosos entraban y salían, quiso poner a prueba el corazón de su hijo. «Vamos a entrar, Andrés», dijo con firmeza. El muchacho se quedó paralizado. Miró el reflejo en los ventanales. Él, un joven bien vestido, junto a un hombre bajito, con ropa raída y un aspecto que lo hacía parecer mendigo. El orgullo le quemaba el rostro. «No, papá, ¿de verdad quieres que entremos ahí?», balbuceó. «Claro, hijo. Solo quiero que nos sentemos un rato». Andrés dudó, pero lo siguió. Apenas entraron, las miradas se clavaron en ellos como cuchillos. Algunos clientes hicieron muecas de desagrado, otros susurraron entre sí. El camarero los observó con recelo, como si estuviera decidiendo si permitirles quedarse o echarlos de inmediato. Andrés deseaba desaparecer. Sentía que cada mirada lo señalaba, que cada murmullo era una burla a su dignidad. Julián, en cambio,
Se sentó tranquilo, con la frente en alto, como quien sabe que la dignidad no depende de la ropa ni de la estatura, sino de la verdad que uno lleva en el alma. Pidió un café con la misma serenidad de siempre, mientras observaba a su hijo, que no podía ocultar la incomodidad. Ese fue el momento en que Julián entendió la magnitud del problema. Su hijo no estaba orgulloso de él, lo estaba negando en silencio, avergonzado de su padre. Y aunque esa verdad lo estaba destrozando por dentro, sabía que todavía no era tarde para abrirle los ojos, para enseñarle una lección que jamás olvidaría. Porque a veces, el amor de un padre no se demuestra solo con caricias y cuidados, sino también con pruebas dolorosas que buscan revelar lo más profundo del corazón. Y esa prueba apenas estaba comenzando. Quédate, porque lo que está a punto de suceder marcará para siempre la vida de Andrés y transformará la manera en que veía a su padre. El silencio dentro de aquella cafetería pesaba más que cualquier palabra. Julián sostenía la taza de café entre sus manos, como si buscara calor en medio de un invierno invisible, mientras Andrés no podía dejar de mirar alrededor, sintiendo que todos lo observaban con desprecio. No soportaba esa sensación. Su rostro estaba encendido, su respiración agitada, su corazón palpitaba de rabia contenida. «Papá, vámonos de aquí, por favor», murmuró entre dientes, intentando que nadie escuchara. «¿Te incomoda estar conmigo en este lugar?», preguntó Julián mirándolo a los ojos con calma. «No es eso. Es que no ves cómo nos miran», respondió Andrés, bajando la voz. La respuesta fue como un puñal en el pecho del padre. No eran las miradas lo que le dolía, sino la confirmación de que su propio hijo compartía, aunque en silencio, el mismo juicio que los demás. Aún así, Julián decidió quedarse un poco más, porque aquella prueba apenas estaba mostrando sus primeras sombras. El camarero se acercó con un gesto de incomodidad. «Señor, ¿desea algo más?», preguntó, mirando de reojo la ropa desgastada del carpintero. «No, muchas gracias. Solo el café está bien», respondió Julián con serenidad. El hombre asintió, pero al dar la vuelta, Andrés alcanzó a escuchar un susurro dirigido a otro empleado. «Mira nada más. Parece un mendigo sentado aquí». Las palabras resonaron en los oídos del joven como martillazos. Su vergüenza se transformó en ira, pero no contra los que murmuraban, sino contra su propio padre. «¿Por qué haces esto?», le reclamó con un hilo de voz. «¿Hacer qué, hijo? Vestirte así, ponerte en ridículo, arrastrarme a este lugar donde todos nos miran como si fuéramos menos». Julián respiró hondo y contestó con firmeza. «No me pongo en ridículo por mi ropa, Andrés. El ridículo lo hacen quienes creen que el valor de una persona se mide por lo que lleva puesto». El muchacho no supo qué responder. Sentía dentro de sí una batalla entre el amor que sabía que debía a su padre y el peso insoportable del qué dirán. Esa lucha lo desgastaba, y en medio de ella optó por lo más fácil: apartar la mirada, guardar silencio y esperar a que aquel momento terminara. Cuando salieron de la cafetería, Julián no dijo nada. Caminó despacio, con su hijo detrás, hasta llegar a la plaza principal de la ciudad. Allí, en medio del bullicio, de los niños corriendo y los vendedores ofreciendo sus productos, el carpintero se detuvo. Andrés lo miró confundido. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó. «Solo observa», dijo Julián. Frente a ellos, un anciano sin piernas avanzaba en una silla de ruedas improvisada, empujándose con las manos. Nadie parecía prestarle atención. Algunos lo esquivaban como si fuera invisible, otros lo miraban con lástima. Más allá, una mujer con una cicatriz en el rostro ofrecía flores en la esquina, mientras los transeúntes evitaban mirarla a los ojos. Y en un banco cercano, un niño pequeño lloraba porque otro grupo de chicos se burlaba de su tartamudez. «¿Qué ves, Andrés?», preguntó el padre. «Personas», respondió sin comprender del todo. «No, hijo. Ves dolor, humillación, vidas que luchan cada día contra un mundo que se empeña en juzgar por las apariencias». El muchacho bajó la mirada. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?», se atrevió a preguntar. Julián se arrodilló frente a él, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Tiene todo que ver, Andrés, porque yo también soy una de esas personas. He vivido toda mi vida soportando miradas, burlas, rechazo.
Pero lo que más me duele no es lo que digan los demás. Lo que me duele es sentir que mi propio hijo empieza a mirarme con los mismos ojos. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Andrés. Quiso negar, quiso decir que no era cierto, que lo amaba, pero su silencio lo delataba. Sí sentía vergüenza, sí le costaba aceptar a su padre tal como era, y ahora, verlo expresarlo con tanta sinceridad, lo dejaba desarmado. El joven trató de hablar, pero la voz se le quebró. «Papá, yo no sé qué decir». «No necesitas decir nada ahora», respondió Julián. «Solo piensa en esto. Si el mundo entero me rechaza, ¿de qué me sirve si también me rechaza mi propio hijo?» Esa frase se clavó en el alma de Andrés como un fuego que lo consumía por dentro. De pronto, recordó su infancia, cuando era pequeño, y su padre lo llevaba en brazos, aunque su cuerpo no tuviera la fuerza de un hombre alto. Recordó las noches en que Julián trabajaba hasta tarde en el taller para que nunca faltara comida en la mesa. Recordó cómo, con sus manos pequeñas pero firmes, había construido con amor cada mueble de la casa. ¿Cómo podía sentir vergüenza de alguien así? El camino de regreso fue silencioso, pero diferente al de la ida. Andrés ya no caminaba delante de su padre, sino a su lado. No lo decía aún, pero dentro de él comenzaba a nacer un torbellino de emociones que lo obligaba a replantearse todo. Julián lo miraba de reojo y pensaba, quizá la lección está comenzando a dar fruto. Quizá todavía hay esperanza de que vea quién soy realmente. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que la verdadera prueba, aquella que revelaría la esencia de su relación, aún estaba por venir, porque el destino les tenía preparado un golpe inesperado que pondría en evidencia hasta dónde era capaz Andrés de sostener la dignidad de su padre. Y cuando ese momento llegara, no habría disfraz, ni silencio, ni excusa que pudiera ocultar la verdad. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir a continuación te estremecerá el corazón y te hará reflexionar sobre el valor de aceptar y honrar a quienes más amamos. La tarde caía sobre la ciudad cuando Julián y Andrés regresaban a casa. El sol se ocultaba detrás de los tejados, tiñendo el cielo de un naranja que parecía presagiar que algo más grande estaba por suceder. Julián caminaba con paso firme, aunque el corazón le pesaba como nunca antes. Andrés, en silencio, no dejaba de pensar en lo que había escuchado. Su mente se debatía entre el orgullo herido y la culpa que comenzaba a florecer con fuerza. Al llegar al barrio donde vivían, se encontraron con un grupo de jóvenes que solían reunirse en la esquina. Eran muchachos conocidos por su arrogancia, siempre riendo a costa de los demás. Cuando vieron a Julián vestido con aquella ropa desgastada, las risas no tardaron en surgir. «Miren, ahí viene el enano con su hijo», gritó uno burlándose sin pudor. «¿Ese es tu papá? ¿O es un muñeco que llevas contigo?», añadió otro, provocando carcajadas en el grupo. Andrés sintió que la sangre se le subía a la cara. Todo su cuerpo temblaba. Quería gritar, quería desaparecer, quería que el suelo se lo tragara y al mismo tiempo quería defenderse. Pero no sabía si esa defensa sería para proteger a su padre o para protegerse a sí mismo de la humillación. Julián, en cambio, mantuvo la calma. Sus ojos reflejaban dolor, sí, pero también una serenidad que desarmaba a cualquiera. Caminó despacio, como si las palabras hirientes fueran simples piedras que podía esquivar. No se detuvo, no respondió, solo siguió adelante. «No les hagas caso, Andrés», dijo en voz baja. «Ellos no saben lo que hacen». Pero el joven no podía soportarlo. Una parte de él quería enfrentar a los burlones y otra parte deseaba escapar corriendo. La rabia lo consumía, pero también la vergüenza. Miró a su padre y por un instante deseó que no estuviera ahí. Y ese pensamiento lo atravesó como un rayo, porque era cruel, porque no era justo, porque en lo más profundo de su ser sabía que no debía sentir eso. Los muchachos siguieron lanzando insultos mientras ellos se alejaban. Julián se mantuvo en silencio, pero Andrés caminaba con los puños cerrados, luchando contra sus propios demonios. Cuando llegaron a casa, no pudo contenerse. «No entiendes, papá. No sabes lo que es ser señalado por tener un padre como tú», gritó con lágrimas de rabia en los ojos. El silencio que siguió fue devastador. Julián
Lo miró fijamente. No había enojo en sus ojos, sino un dolor profundo, como si cada palabra lo hubiera atravesado por dentro. ¿De verdad crees que soy una vergüenza para ti, Andrés?, preguntó con voz quebrada. El muchacho bajó la mirada, incapaz de responder. El silencio fue la confirmación más cruel. Julián respiró hondo, intentando contener el llanto que amenazaba con desbordarse. Hijo, si alguna vez pensé en vestirme de esta forma, fue porque quería mostrarte lo que realmente importa. No la ropa, no la apariencia, no la estatura. Lo único que define a un hombre es su corazón. Pero si mi propio hijo no puede verlo, tal vez he fallado como padre. Esas palabras destrozaron a Andrés. No podía soportar la idea de que su padre creyera haber fracasado. Recordó cada sacrificio, cada noche de trabajo en el taller, cada momento en que Julián había estado ahí para él. ¿Cómo podía atreverse a llamarlo vergüenza? La culpa lo aplastaba, pero aún no encontraba el valor de pedir perdón. Los días siguientes fueron pesados. Julián seguía trabajando en silencio, como siempre, pero había una distancia nueva entre ellos. Ya no compartían palabras, apenas miradas fugaces que escondían dolor. Andrés sentía que un muro se había levantado entre él y su padre, y aunque quería derribarlo, el orgullo y la vergüenza lo paralizaban. Un fin de semana, la escuela organizó un evento especial en el que los alumnos debían llevar a sus padres para mostrar sus talentos y oficios. Andrés sabía que Julián había sido invitado a participar con una muestra de carpintería, pero el solo imaginar a sus compañeros viendo a su padre, bajito, vestido con ropa humilde y siendo blanco de burlas, lo llenaba de angustia. «Papá, no vayas», le pidió de repente en la mesa del desayuno. Julián levantó la vista, sorprendido. «¿Por qué no? Me invitaron para mostrar lo que hago, y creo que podría ser una buena oportunidad para que los demás vean que con esfuerzo todo se puede». «Es que no quiero que te rías de ti, ni de mí», respondió Andrés bajando la voz. El corazón de Julián se rompió en 1000 pedazos. No dijo nada, solo asintió lentamente y siguió comiendo en silencio. Pero en su interior ardía una mezcla de tristeza y determinación. No podía permitir que su hijo siguiera viendo el mundo con esos ojos. No podía dejar que la vergüenza marcara su relación para siempre. El día del evento, Julián tomó una decisión que cambiaría todo. Se presentó igualmente, pero no vestido con sus mejores ropas ni con las peores. Fue tal como era. Un hombre sencillo, con sus manos fuertes y su corazón noble. Cuando llegó, todos lo miraron con curiosidad. Algunos rieron en silencio. Pero entonces abrió su caja de herramientas, sacó la madera y comenzó a trabajar. En cuestión de minutos, la sala quedó en silencio. Sus manos pequeñas pero firmes se movían con maestría, transformando simples tablas en una silla perfectamente ensamblada. Cada corte, cada clavo, cada movimiento era una prueba de talento y dedicación. Los padres y los alumnos lo miraban asombrados. Lo que parecía un hombre insignificante a primera vista se transformaba ante sus ojos en un maestro de su arte. Andrés observaba todo desde un rincón. Su pecho latía con fuerza. Una mezcla de orgullo y culpa lo inundaba. Por primera vez veía lo que los demás estaban viendo. Un hombre digno, capaz, admirable. Un padre que, sin importar su estatura, se erguía más alto que cualquiera. Y fue en ese momento cuando comprendió que la verdadera vergüenza no estaba en su padre, sino en él mismo, por no haberlo reconocido antes. Lo que estaba por suceder a continuación sería el punto de quiebre de su historia. No te apartes, porque lo que está por venir te conmoverá hasta lo más profundo y te hará derramar lágrimas de verdad. Los aplausos comenzaron tímidos, casi como un murmullo de sorpresa, pero pronto se transformaron en un estruendo que llenó el salón. Padres, alumnos y profesores se pusieron de pie para reconocer lo que acababan de presenciar. No era solo carpintería, era arte, era talento puro que desafiaba cualquier prejuicio. Julián, con sus manos aún polvorientas de aserrín, levantó la vista y se encontró con decenas de rostros maravillados. Por un instante, aquel hombre que tantas veces había sido objeto de burla se convirtió en un símbolo de respeto y admiración. Andrés, desde el rincón donde observaba,
Sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Nunca había visto a su padre de esa manera. Siempre lo había visto a través del filtro cruel de sus propios miedos, pequeño, diferente, motivo de señalamientos. Pero ahora lo veía con los ojos de todos los demás, como un hombre grande, inmenso en dignidad, gigante en talento. El orgullo que intentaba ocultar le explotaba en el pecho, y por primera vez deseó gritarle al mundo: «Ese es mi padre». Cuando el evento terminó, varios padres se acercaron a felicitar a Julián. Algunos incluso pidieron encargos de muebles, impresionados por la calidad de su trabajo. Los maestros lo aplaudieron y los alumnos lo miraban con una mezcla de respeto y asombro. Julián sonrió con humildad, agradeciendo cada gesto, pero en su corazón sabía que la verdadera mirada que esperaba aún no había llegado, la de su hijo. Andrés se quedó quieto, observando en silencio. Quería correr a abrazarlo, pero algo lo detenía. La vergüenza de haber dudado, de haberlo menospreciado, de haberlo negado en lo profundo de su corazón. No sabía si merecía acercarse después de todo lo que había pensado y dicho. Pero Julián lo notó. Lo vio allí, con los ojos brillantes y el alma en guerra consigo mismo, y decidió dar el primer paso. Se acercó despacio, todavía con la madera en las manos, y le habló con suavidad. «¿Qué te pareció, hijo?», preguntó. Andrés no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Papá, yo estaba equivocado. Siempre me avergoncé de ti porque pensaba en lo que dirían los demás. Pero ahora veo que no eres pequeño. Eres más grande que todos juntos». Julián lo abrazó con fuerza. Ese abrazo fue más poderoso que cualquier palabra. El muro invisible que los había separado se derrumbaba de golpe, dejando al descubierto un amor que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido. Los aplausos habían cesado. El salón se había vaciado poco a poco, pero para ellos el mundo entero se detuvo en ese instante. Sin embargo, la vida, con sus giros inesperados, tenía reservada una prueba aún más dura, una que pondría a Andrés frente a la decisión más importante de su vida. Porque no basta con reconocer en silencio el valor de alguien. A veces la vida exige defenderlo frente a los demás. Esa oportunidad llegó días después. Julián fue invitado por la escuela a participar en una exposición comunitaria, donde varios padres mostrarían sus oficios y talentos. Sería un evento abierto, con más público, más miradas, más comentarios. Andrés estaba emocionado al principio, pero también temía que los mismos que lo habían humillado en el barrio se presentaran allí. El día del evento, Julián preparó sus herramientas con esmero. No llevaba ropa lujosa ni buscaba aparentar nada. Se vistió con sencillez y dignidad, como siempre lo hacía. Andrés lo acompañaba, pero esta vez ya no caminaba delante de él ni lo evitaba. Caminaba a su lado. Sin embargo, en su interior sabía que debía estar listo para enfrentarse a las burlas que quizá aparecerían. El salón estaba lleno. Familias enteras se habían reunido para ver las exposiciones. Mientras algunos padres mostraban recetas de cocina o instrumentos musicales, Julián se preparaba con calma para su demostración. Andrés estaba orgulloso, pero nervioso, y entonces su miedo se volvió realidad. Los mismos jóvenes del barrio que se habían burlado de él y de su padre entraron al lugar. Sus risas se escuchaban desde lejos. Se acomodaron en un rincón, mirando con desdén a Julián. «Miren, ahí está otra vez el enano», murmuraron, provocando carcajadas entre ellos. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos comenzaron a sudar. Su corazón se aceleró. Podía quedarse callado como siempre, dejar que los insultos pasaran sin respuesta. O podía hacer lo que nunca antes había hecho, defender con orgullo a su padre. Cuando los jóvenes soltaron otra burla más fuerte, algo dentro de él se quebró. Se levantó de golpe, con los ojos llenos de fuego, y caminó directo hacia ellos. «¡Basta!», gritó con voz firme. El salón entero se giró hacia él. Los muchachos lo miraron sorprendidos. «¿Y tú qué?», dijo uno con burla. Andrés respiró hondo y, por primera vez, sin miedo ni vergüenza, pronunció las palabras que su padre había esperado toda la vida escuchar. «Ese hombre al que ustedes llaman enano no es motivo de burla. Es mi padre, y es más grande que todos ustedes juntos».
porque con sus manos ha construido más de lo que cualquiera de ustedes será capaz en su vida. Si no son capaces de respetarlo, al menos cállense, porque yo no voy a permitir que lo humillen nunca más». El silencio fue absoluto. Los jóvenes se quedaron mudos, incapaces de responder. La gente en el salón comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza, hasta que el lugar entero resonó en un aplauso unánime. Julián, desde su mesa de trabajo, sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No porque lo defendieran frente a todos, sino porque su hijo, su propio hijo, lo había reconocido finalmente como el hombre que siempre fue. Andrés volvió a su lado, temblando todavía por la emoción, y Julián lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Ahora sí, hijo», susurró. «Ahora puedo decir que soy el padre más feliz del mundo». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aún quedaba una última lección, una verdad que pondría a prueba no solo su vínculo, sino también la capacidad de ambos de enfrentar la vida con entereza. «Quédate hasta el final, porque lo que está por revelarse transformará por completo esta historia y tocará lo más profundo de tu corazón». La exposición había terminado con un triunfo que Julián jamás hubiera imaginado. Su hijo lo había defendido frente a todos, y ese gesto había borrado años de silencios dolorosos y miradas esquivas. Para Andrés, aquella declaración pública no solo fue una defensa, sino también una liberación. Ya no tenía miedo de que lo vieran con su padre, ya no se avergonzaba de su estatura ni de su ropa sencilla. Al contrario, sentía un orgullo profundo, como si hubiera recuperado algo que había perdido en la adolescencia: la capacidad de admirar sin reservas a quien le dio la vida. Pero la vida, con su manera abrupta de recordarnos nuestra fragilidad, estaba a punto de ponerlos frente a una prueba aún más dura que las burlas, más dura que la vergüenza. Una prueba que pondría en juego la salud y la fortaleza de Julián. Unas semanas después de la exposición, Julián comenzó a sentirse débil. El cansancio se apoderaba de su cuerpo. Las fuerzas que antes lo acompañaban en el taller parecían desvanecerse. Al principio lo ocultó, convencido de que era solo el desgaste del trabajo. Pero los días pasaban y la fatiga aumentaba. Sus manos, que siempre habían sido firmes, temblaban al sostener las herramientas. Su respiración se volvía agitada con el menor esfuerzo. Andrés lo notó de inmediato. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó preocupado. «Nada, hijo, solo es cansancio. Ya se me pasará». Pero no se pasaba. Una mañana, mientras trabajaba en el taller, Julián se desplomó. El ruido alertó a Andrés, que corrió hacia él desesperado. «Papá, papá, despierta». Con ayuda de vecinos, lo llevaron al hospital. Allí, los médicos confirmaron lo que Julián temía. Tenía una afección cardíaca que requería cuidados urgentes y probablemente una cirugía. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre Andrés. Después de haber recuperado el orgullo por su padre, ahora debía enfrentarse al miedo de perderlo. Durante las noches en el hospital, Andrés se quedaba a su lado. Observaba el rostro cansado de Julián, marcado por arrugas de esfuerzo y dignidad, y comprendía cuánto lo necesitaba. Se dio cuenta de que todas las burlas, todos los juicios de los demás, no significaban nada frente al amor y la vida de su padre. «Papá, no me dejes», susurraba mientras lo veía dormir. «Perdóname por todo lo que dije, por todas las veces que te negué en mi corazón. No sabía lo que hacía, pero ahora lo sé. Eres lo mejor que tengo». Julián abría los ojos débilmente y le respondía con una sonrisa serena. «No te preocupes, hijo. A veces la vida nos hace pasar por pruebas difíciles para enseñarnos lo que realmente importa. Y yo ya aprendí que el verdadero triunfo no está en lo que construyo con mis manos, sino en lo que construyo contigo». Las palabras de Julián fortalecían a Andrés, pero la incertidumbre lo devoraba. Los médicos programaron la cirugía para la semana siguiente. Sería un procedimiento delicado, y aunque las probabilidades eran favorables, el miedo a perderlo era insoportable. El día de la operación, Andrés se quedó en la sala de espera, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Cada minuto era un martirio. Recordaba su infancia, los juegos, las risas, las noches en que su padre lo acunaba aún con su pequeña estatura,
haciéndolo sentir seguro. Recordaba la vergüenza que lo había consumido en la adolescencia y sentía culpa, una culpa que lo aplastaba, pero también recordaba el día en que frente a todos lo defendió con orgullo. Esa memoria era su fuerza. Después de horas eternas, el médico salió. La cirugía fue un éxito. Ahora solo queda esperar su recuperación, anunció con calma. Andrés respiró aliviado. Corrió a la habitación y vio a su padre aún adormecido, conectado a máquinas, pero vivo. En ese momento, una certeza lo invadió. No volvería a perder un solo instante de su vida sin honrarlo. Jamás permitiría que la vergüenza se interpusiera otra vez entre ellos. Los días de recuperación fueron lentos, pero cada uno de ellos fortalecía aún más el lazo entre padre e hijo. Andrés se convirtió en su apoyo constante, acompañándolo a cada control, ayudándolo en el taller cuando las fuerzas no alcanzaban. La comunidad, al enterarse de lo sucedido, comenzó a respetar aún más a Julián, no solo por su talento, sino por la fortaleza de su espíritu. El muchacho que antes evitaba caminar al lado de su padre ahora lo hacía con orgullo, mirando a todos con la frente en alto. Y si alguien osaba murmurar algo, Andrés estaba listo para responder, no con violencia, sino con la certeza de alguien que conoce el valor real de lo que tiene. La enfermedad de Julián, lejos de debilitarlos, los había unido como nunca. La prueba que comenzó con una ropa raída y una mirada de vergüenza, terminó transformándose en una lección de vida, que la grandeza no se mide en centímetros ni en apariencias, sino en la capacidad de amar y resistir. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de todo ese proceso, Julián aún guardaba una última verdad que cambiaría para siempre la vida de Andrés. Una revelación que había decidido posponer, esperando el momento justo, pero que ahora, después de tantas pruebas, parecía inevitable. Esa revelación sería el golpe final, no de dolor, sino de aprendizaje. Quédate, porque en el último tramo de esta historia conocerás el secreto que Julián había guardado toda su vida. Un secreto que hará llorar a cualquiera que lo escuche y que sellará para siempre el legado entre padre e hijo. Los días de recuperación pasaban y Julián mostraba señales de mejoría. Aunque aún no tenía la fuerza de antes, su espíritu seguía siendo el mismo. Fuerte, sereno, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Andrés, en cambio, se había transformado por completo. Ya no era el joven que miraba a su padre con vergüenza. Era un hijo orgulloso, consciente del tesoro que tenía frente a él. Lo acompañaba en cada paso, en cada visita médica, en cada amanecer en el que se levantaban juntos. Una tarde, mientras estaban sentados en el taller, Julián llamó a su hijo con un tono diferente, cargado de solemnidad. «Andrés», dijo con voz pausada, «hay algo que nunca te he contado, algo que guardé en silencio porque no quería que crecieras con más peso del que ya tenías. Pero ahora creo que mereces saber la verdad». El joven lo miró con atención. Su corazón se aceleró. «¿Qué pasa, papá?» Julián respiró hondo. Sus manos temblaban un poco, no por la debilidad física, sino por la carga de lo que iba a revelar. «Toda mi vida he luchado contra las miradas, contra las burlas, contra la injusticia. Pero no lo hice solo por mí, lo hice por ti. Cuando naciste, muchos me dijeron que no lograría ser un buen padre, que por mi estatura no podría cuidarte, protegerte ni guiarte. Incluso hubo quienes recomendaron que te entregara a otra familia, convencidos de que te avergonzarías de mí». Andrés sintió un nudo en la garganta. «¿Quién pudo decir algo así?», preguntó con rabia en los ojos. «Personas ciegas de prejuicio, hijo. Personas que nunca entendieron que la paternidad no depende de la altura, sino del corazón. Yo nunca les hice caso. Te tomé en mis brazos, aunque fueran pequeños, y prometí que jamás te soltaría, pasara lo que pasara». El joven no pudo contener las lágrimas. Se lanzó a los brazos de su padre, apretándolo con fuerza. «Papá, yo fui uno de esos ciegos. Yo también dudé de ti. Yo también sentí vergüenza». «Lo sé», respondió Julián con ternura. «Pero también sé que aprendiste, que abriste los ojos, y eso me basta, porque la vida no se trata de no equivocarse, sino de tener la valentía de reconocer el error y cambiar».
Hubo un silencio profundo entre ellos, un silencio cargado de lágrimas, de amor, de redención. Julián acarició el rostro de su hijo y añadió: Andrés, recuerda siempre esto. Los demás pueden reírse, señalarte, intentar humillarte, pero nunca permitas que su voz sea más fuerte que la de tu corazón, porque al final, lo único que queda es lo que somos, no lo que aparentamos. Andrés asintió con los ojos brillantes. Esa frase se grabó en su alma como un tatuaje eterno. Con el tiempo, Julián recuperó parte de sus fuerzas y volvió poco a poco al taller. No trabajaba tantas horas como antes, pero cada mueble que construía parecía llevar un mensaje oculto. La grandeza no tiene medida. La comunidad lo veía ahora con respeto, y muchos que antes lo ignoraban se acercaban a pedirle consejo, no solo sobre carpintería, sino sobre la vida. Andrés, por su parte, cambió radicalmente su manera de ser. Ya no era el joven que se dejaba dominar por la opinión ajena. Caminaba junto a su padre con la frente en alto, orgulloso, sin miedo de decir quién era. En la escuela sus compañeros lo miraban de otra manera, recordando aquel día en que lo defendió con valentía. Pero lo más importante no era el reconocimiento externo, sino el vínculo interno. Padre e hijo se habían encontrado en un punto más profundo, en la verdad, en el respeto mutuo, en un amor que ya no necesitaba esconderse. Una noche, mientras cerraban el taller después de un largo día, Andrés tomó la palabra. Papá, quiero prometerte algo. Pase lo que pase, nunca más voy a tener vergüenza de ti. Al contrario, voy a gritarle al mundo que eres el hombre más grande que he conocido. Y cuando yo tenga hijos, les hablaré de ti, de tu fuerza, de tu amor, de tu dignidad. Ellos también aprenderán que la grandeza no está en la apariencia, sino en el corazón. Julián lo miró con los ojos humedecidos y sonrió. Entonces, puedo irme tranquilo cuando llegue mi hora, porque sé que mi hijo ha aprendido la lección más importante de todas: honrar lo que realmente vale. No se fueron a dormir esa noche sin antes abrazarse largo y tendido, como si quisieran detener el tiempo, como si entendieran que en ese gesto estaba contenida toda la historia de sus vidas: la vergüenza, la prueba, el dolor, la redención y finalmente la victoria del amor. Y así, aquella prueba que comenzó con un padre vistiéndose de pobre para medir el corazón de su hijo, terminó revelando una verdad más grande. No fue el hijo quien evaluó al padre, fue el padre quien, con paciencia y sabiduría, guió a su hijo hasta abrirle los ojos al verdadero significado de la dignidad y del amor. Porque al final, Julián no necesitaba probar nada. Él siempre había sido grande. El que necesitaba descubrirlo era Andrés. Y lo hizo, justo a tiempo para que la vida cobrara sentido. Querido espectador, tal vez tú también alguna vez te has sentido avergonzado de alguien que amas, quizá por lo que dicen los demás, quizá por miedo al juicio ajeno. Pero esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona nunca está en la superficie, sino en lo invisible, en lo que no se mide con los ojos, sino con el corazón. Y si este relato tocó algo en tu interior, quédate con nosotros, porque aquí, en este canal, cada historia guarda una emoción capaz de transformarte. No olvides acompañarnos hasta el final de cada relato, porque nunca sabes cuál será la próxima verdad que hará vibrar tu alma.